El maestro. Hola, Ahí. hola Noches. maestro. Buenas Hola noches, maestro, buenas maestro. noches. Buenas noches, maestro. ¿Qué dice? Ahí va a entrar Roxana y están entrando de a poquito algunos más. Así que, bueno, vamos a comenzar. Creo que hemos hecho en algunos audios, hemos hecho una introducción acerca de lo que era el tarot. Lo vamos a recordar porque la mayoría de la gente cree que el tarot egipcio, tal cual uno ve en las cartas, fue, vino de primera mano, vino de Egipto y no es así, ¿no? Pero tiene toda una historia porque en Egipto se le conocía a Tot porque se dice que el tarot es el dios, es el oráculo del dios Ibis de Tot, ¿no? Entonces se utilizaba, se utilizaba esto para vincularse, pero en realidad usaban otros métodos, no que usaban el tarot exactamente. El tarot en sí, como si estudiaron todo lo que les envié, como forma ya de carta, toma origen recién en el año 1400, en la Edad Media. Obviamente ya fundamentados en ciertos estudios. Por eso vamos a encontrar que cuando yo le hablé de Selmet, que lo ubiqué en la época de Ramsés II, que es la época que coincide con el éxodo de Moisés a, cuando va al desierto, cuando se va con el pueblo judío al desierto, es el único momento en que se relaciona el tarot egipcio, la religión egipcia, o el mazo, o las cartas del tarot, con la letra hebrea que tiene al lado del número. Que hay 22, 22 cartas. Ahí apareció la imagen de Roxana. Bueno, tiene 22 cartas y esas 22 cartas están relacionadas con las 22 cartas de letra del alfabeto hebreo, pero también están relacionados para los que quieren estudiar y cuando quieren descifrar un arcano, van a ver que el Salmo 119 está relacionado con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Vieron que tiene 22 partes el Salmo 119. La primera parte con el arcano 1, la segunda parte con el arcano 2 y así sucesivamente. Eso para que vayan profundizando un poquito más. Siempre que se enseñó tarot, ¿no? O sea, no vamos a enseñar solamente un tarot comercial para que alguien se gane la vida, como dice, tirando las cartas, porque precisamente nosotros siempre decimos vamos a realizar una consulta, no vamos a tirar las cartas, como muchas veces se habla, porque vemos al tarot como un instrumento sagrado. A ver, voy a ver qué pasa acá con la vista. ¿Ustedes me ven a mí? Sí. ¿Sí? Ah, porque yo veo nomás que la imagen de Roxana, por eso. Entonces, eh, esperen que voy a cambiar acá. Acá los veo todos. Bueno, entonces,
hay que tomar esto como un instrumento sagrado y le voy a decir por qué. Primero porque la mayoría de la gente que aprende tarot y la mayoría de la gente que comienza a estudiar el tarot y empieza a tener contacto con el tarot, genera una dependencia psicológica del tarot para realizar todas las cosas de su vida. Y es precisamente lo que hay que evitar. O sea, acá tiene que ver mucho el sentido común de cada uno de nosotros, porque hay cosas que uno las tiene que hacer sí o sí. Por ejemplo, ir a trabajar, salir a comprar comida, llevar a su hijo al colegio. Y yo conocí personas que consultaban si tenían que ir a trabajar, personas que consultaban si tenían que llevar al hijo al colegio, hechos reales, ¿no? Conocí un misionero que todos los días le salía la consulta mal para ir a trabajar. Entonces, y era la excusa de él, no, que la excusa me salió mal la consulta para trabajar y no trabajaba, ¿no? Entonces, a su vez está la interpretación que uno le da, pero cuando uno, yo le voy a explicar más o menos qué es cada carta o de cómo está constituida cada carta, pero acá uno tiene que estar libre de, es como cuando le preguntan a un maestro o a alguien, ustedes le preguntan sin esperar una respuesta. O sea, si ustedes están esperando que el tarot le diga que sí, corren el riesgo de que la mente esté interfiriendo en la consulta y saca cualquier cosa. ¿Entienden? Se tiene que hacer con mucha intuición. El maestro Samantha da dos recomendaciones para interpretar el tarot. Dice que la persona debería ser clarividente y debería ser intuitivo para interpretar el tarot. Porque a veces la misma carta no significa lo mismo para todas las personas. Esto es algo que se tiene que aprender. El tarot es de uso individual, se puede compartir en una pareja, obviamente, porque hay magnetismo, pero más de eso no se puede compartir el tarot. Es de uso individual. Y acá ustedes van a ver una carta del tarot. A ver, ahí, si logro que se vea. Bueno, ahí van a ver que tiene tres partes. La parte de abajo, que es la parte del mundo material, la parte del centro, que es la parte del mundo psicológico, y la parte superior, que es la parte del mundo espiritual, ¿no? Si yo tiene una carta, van a encontrar el signo, por ejemplo, en el arcano 1, acá el símbolo planetario, el planeta, el nombre, la letra hebrea y el número, y arriba de todo van a encontrar algo que es netamente 100% egipcio, que se llama el símbolo mágico, que está arriba de todo. El símbolo mágico en el arcano 1 está arriba de los ojos, ¿no? Y es el lugar donde una persona, ustedes si alguien ven que a alguien le falta conectarse, me dicen, ¿no? Bueno, es el lugar donde la persona se debería concentrar, porque primero, cuando uno va a utilizar en los arcanos, no lo hace a las apuradas, ¿entienden? Lo hace porque lo hace con tiempo, no hace nada a las apuradas. O sea, y tiene que hacerlo en un estado correcto, psicológicamente correcto. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que estar ni ansioso, ni desesperado. Tiene que estar la persona bien psicológicamente, no tiene que estar angustiado, porque entonces la persona no está en condiciones de hacer una consulta del tarot.
La persona tiene que estar tranquilo, tiene que estar, por ejemplo, antes de hacer una consulta del tarot, si se pueden hacer una pequeña meditación, una pequeña relajación, está bien para entrar en estado y en conexión con lo místico, con la divinidad. Porque esto es como ir a hablar con un maestro. Entonces, para que les haga bien la consulta, ¿no? Y acá hay algo que es fundamental, que se utiliza mucho en el mundo gnóstico. Yo, por ejemplo, yo no utilizo, supe utilizar el tarot hace muchos años, ya no lo utilizo más, pero conozco mucha gente que justifica sus acciones con una consulta. O sea, cualquier cosita, no, lo que pasa es que la consulta me salió mal. La consulta me salió mal, no me sale bien. Y es sinceramente, si a ustedes le dicen, si a mí me dicen sí o no, a mí no me importa si es por una consulta o es porque realmente no quiso la persona. Eso queda en la persona, pero no hay que usarlo como un método justificativo. Hay instituciones, por ejemplo, que hacen sufrir mucho a los misioneros. Entonces le dicen, no, ¿sabes qué? No puedes hacer esto porque la consulta te sale mal. Entonces, o porque la consulta le sale bien, no se ha observado la situación. Yo, por ejemplo, si yo tuviera que elegir pareja, ¿no? Yo no me baso primero en una consulta. Primero la miro, veo que me guste, veo que, o sea, no voy a ciegas y digo porque la consulta me salió bien y acá le meto. No, no. Primero hay que ver que a uno le guste, que hablar, conocer y todo. Porque, ¿qué ganamos si la consulta le sale bien, supongamos, y la persona es fea para uno? No le gusta. ¿Entienden? Entonces, hay que ponerle sentido común. O sea, ¿y cuánto utilizar las consultas? Antes de empezar a esto, tenemos que hablar mucho desde el punto de vista psicológico, porque si no, la persona se pone en tarot dependiente y después el tarot ya le responde cualquier cosa. Y no solamente eso, sino lo que ocurre es que cuando una persona hace una pregunta y no está dispuesta a obedecer, mejor es que no haga, no lo utilice. Bien. Estas son todas recomendaciones. Después cada uno terminará haciendo lo que quiere, como siempre ocurre. Pero acá le estamos dando las recomendaciones. Yo sé que algunos ya tienen algunas nociones, algunos han visto unos videos, sinceramente. Y bueno, cada persona tiene su percepción de lo que es el tarot, ¿no? Yo cuando utilicé el tarot, yo lo empecé a utilizar a los 17 años, lo usé por bastantes años, ¿no? Y siempre preguntaba, por ejemplo, por una situación, pero no preguntaba 3 veces el mismo día, preguntaba y después esperaba una semana y me salía el 17. Preguntaba a los 15 días y me salía el 17 de vuelta. Preguntaba al mes y me salía el 17. Daba resultado, era una esperanza con sentido, esperé y se dio resultado. Estuve esperando 2 años para que se diera eso, pero no andaba consultando todos los días ni 3 veces al día, sino le daba el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno consulta una cosa hoy, no va a consultar lo mismo si consultó a las 8 de la mañana, va a andar consultando lo mismo a las 9 de la noche, ¿no? Las cosas no han cambiado. Entonces hay que tener una lógica. Yo me acuerdo de que tenía, pero para que sepa cómo actúa la gente, ¿no? Había un misionero
que en el mismo día me dice, me gustaría, me dice, ¿me puedes hacer un favor? Sí, yo lo estimaba. ¿Me podés decir, me gusta tal chica? Me decía, ¿me podés decir cómo anda la relación? Y uno le hacía el favor que decía. Y como le decía que no, y después no pasaban 2 horas que me traía el nombre de otra chica, y después en un día me trajo 3 nombres, ¿no? Entonces le dije, no, pará, le digo, acá vos estás un poquito desubicado, ¿no? Por eso la consulta tiene que estar basada en el sentido común, por eso le digo, y no en la desesperación, y mucho menos en agregados psicológicos como la lujuria, o para meterse en la vida de los demás, porque no hacemos un tarot predictivo nosotros. Por más que uno puede preguntar, en el tarot sale, el que sabe manejar el tarot y pregunta por la salud, sale hasta la muerte, eso no lo vamos a enseñar, pero sale hasta la muerte realmente, si una persona se va a desencarnar o no, cuando uno pregunta por su estado de salud. Pero, o sea, o sea, cuando a mí me salen determinadas cartas, sé que hay una posibilidad de desencarnar, pero ustedes le van a salir las mismas cartas y capaz quiere decir otra cosa, porque ustedes tienen que ir aprendiendo realmente cómo es el tema de ir integrándose con el tarot y se van a tener que ir magnetizando y van a tener que ir despertando la intuición, despertando y ver qué es lo que pasa. Y eso es, forma parte de ser diestro en el uso y el manejo de este oráculo. Cuando hablo de oráculo, porque hay 2 oráculos, el oráculo directo, que es hablar con los dioses cara a cara, y el oráculo indirecto a través de un método, como el tarot, ¿no? Como utilizar la Biblia para consultas. Hay muchas formas de consultar en forma indirecta. Entonces, ustedes ya van a ver esto. Bueno, vamos a empezar con los arcanos. Arcano, ¿no? Que quiere decir misterio, ¿no? El tarot consta de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los 22 arcanos mayores se dice que corresponden al padre y los 56 menores corresponden a la madre. Por eso hay una consulta que se utiliza, que ya todos la deben conocer, que saca una carta de, se saca una carta del arcano mayor sin mirarla y sacan dos cartas del arcano de los arcanos menores. Por supuesto que las cartas se tienen siempre bien ordenadas, ¿no? Cuando digo las cartas bien ordenadas, no tienen ninguna invertida, todas apuntando hacia arriba, ¿entienden? Todas apuntando hacia arriba. No usamos el método como utilizan las gitanas o que utilizan la baraja española, que si sale boca para abajo, que significa algo, si sale para arriba, significa otra cosa. O sea, que es cierto, pero el tarot egipcio lo utilizamos como de otra manera. Y también, de acuerdo a hay preguntas que uno puede realizar a veces, ¿no? Cuando ya está diestro en el uso y manejo del tarot. Puede consultarle al padre con qué tiene que trabajar, ¿no? Y va a usar solamente el arcano del 1 al 10, que representan los 10 sefirotes. Entonces, ahí le van a decir con qué sefirote ese día tiene que trabajar. Y cuando utiliza del 11 al 12, que están relacionados con, del 11 al 22, perdón, que están relacionados con los 12 trabajos de Hércules, ahí le va a indicar el tipo de trabajo que tiene que realizar. Pero esto cuando ya están diestros, cuando estén diestros, lo van a hacer. Hay muchos métodos de consulta. Vamos a empezar por el arcano número 1, que se llama el mago.
que es donde tiene origen, representa al absoluto también. En los sefirotes representa el sefirote más elevado. Cuando yo le hablé de ese tipo de consulta, el mago, ¿no? Esta carta es muy auspiciosa, pero siempre hay que ver cómo sale acompañada, ¿no? Yo ahora les voy a dar un resumen, porque cada carta, por ejemplo, si yo tuviera que dar una conferencia iniciática basada en el tarot, ¿no? Acá tendría que hablar de la chispa cuando sale del absoluto. El arcano número 1 es la chispa cuando sale del absoluto. Pero eso visto desde el punto de vista iniciático. No es una conferencia de tarot iniciático, sino una conferencia introductoria al tarot. Entonces, el mago, ¿no? Es una carta de las que nosotros podríamos decirle positivas. No vamos a hablar si son buenas o malas, son positivas. Pero, como yo siempre digo, no todo, a no todo nos cae bien el mismo remedio. Entonces, como esto es una forma en que nuestro ser o los maestros, pues por ejemplo, uno antes de hacer una consulta, todos sabrán si pueden, porque tampoco uno va a andar con todo cargando, ¿no? Por lo general tiene un paño, un mantel, donde va a poner las cartas, que sea solamente para ese uso. El color lo pueden elegir a voluntad, algunos usan blanco, yo tengo uno color violeta, entonces cada uno usa el color que quiere, ¿no? El que sientan afinidad. Y van a separar las cartas, las 22 mayores las van a poner a la izquierda y las 56 menores las van a poner a la derecha. Entonces, ustedes cuando van mezclando el tarot, lo van abriendo, no pasan. Otra vez. Pongámosle que estos fueron todos los arcanos mayores, ¿no? Y uno no lo va viendo, ¿no? Entonces se agarra y dice, bueno, uno va ubicado en el corazón, va ubicado y siente sacar esta carta, la saca. Es basado en la intuición, por eso el Maestro Samuel dice que hay que ser intuitivo, ¿no? Entonces, ya si la intuición falla en el momento de seleccionar la carta, también las cosas no andan bien. Por eso uno tiene que estar bien para hacer la carta, para seleccionar la carta. Lo tiene que seleccionar intuitivamente. ¿Ven? Así tómese el tiempo que quiera. Y cuando el corazón siente que tiene que sacar, ahí saca, ¿no? El mago representa, como dijimos, un aspecto positivo. Como yo le explicaba, le enseñaba a los misioneros para que lo aprendan rápidamente. Significa un sí, porque todos quieren saber qué rápidamente. Un sí. Pero significa un sí rápido. Por ejemplo, si uno pregunto que si tiene que hacer algo, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo rápido. ¿Entienden? O sea, no es que le salió que sí y dejó pasar 6 meses, 7 meses, 3 meses, no, no. Ya cambiaron. De hecho, las situaciones de las personas van cambiando día a día. Entonces, a veces hay consultas que se hicieron hace 2 meses atrás y ya cambiaron, ya no sirven, porque las circunstancias de la vida cambian, ¿no? Uno cambia. Y a veces por eso cuando estoy diciendo que lo hagan ubicado es para que esté preguntando la conciencia de la persona y no esté preguntando el ego. Porque si pregunta el ego, la respuesta es para el ego. ¿Entienden? Y si pregunta la conciencia, bueno, esto es
la respuesta va para la conciencia. Entonces, el arcano uno, el mago, ¿no? Que después ustedes pueden ir investigando, que tiene tiene la mesa con su espada, con todos los implementos que utiliza un mago, ¿no? Con su vara, con su mandil, con lo que utilizaban los egipcios, representa un sí bastante rápido, es bastante positivo. Pero después vamos a hablar de las combinaciones de cartas. ¿No? El 2 es la sacerdotisa, ¿no? Acuérdense que siempre para interpretar usen el símbolo sagrado, o sea, ustedes van a ver la carta 2 y se van a quedar concentrados viendo el símbolo mágico. Entonces, viendo el símbolo mágico y en estado de reflexión, uno va a decir, va a recibir una interpretación, ¿no? Y hasta va a poder intuir cómo viene la situación. La sacerdotisa es muy buena para ciertos tipos de preguntas. Por ejemplo, lo que implican sociedades, ¿no? Sociedades de todos tipos, desde sociedades comerciales hasta emocionales, ¿no? Por eso cuando le sale esta carta en una pareja es muy auspiciosa, ¿no? Por supuesto que después ustedes también, yo no lo voy a hacer ahora porque si no, no vamos a llegar. La primera letra, el uno, la primera letra hebrea es Aleph, esta es Bet, ¿no? Tienen que saber estudiar el alfabeto hebreo, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, son cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo que también tienen su explicación. Hay libros de esoterismo, incluso hay un glosario teosófico de Elena Petronina Blavatsky que da muy buena explicación sobre cada una de las letras hebreas para interpretar. Entonces, y de los símbolos mágicos y de los signos. Cuando ustedes no tienen, saben que tienen un símbolo astrológico. Acá tienen una media luna, el sol, y tienen el símbolo de Géminis. Entonces, van a encontrar. Por eso acá ustedes van a encontrar que en el plano espiritual, por ejemplo, encuentran dos columnas, ¿no? Las dos columnas que serían el Yaquín Boaz, donde se apoya el templo. ¿No? Acá se encuentra el Yaquín y Boaz, por eso es muy bueno para las sociedades, ¿entienden? Para ese tipo de relaciones, ¿no? Representa a la mujer, es una carta que el mago representa la fuerza masculina y el arcano número 2 representa lo femenino. Por eso hay que ver el tono de la pregunta muchas veces, con qué está relacionado, porque la mayoría de las respuestas están, dice Luna. Ah, perdón, si me dicen, es cáncer, no es Géminis. Sí. Entonces, ustedes van a ver de acuerdo a la pregunta que están realizando, ¿no? Si ustedes están preguntando, por ejemplo, algo que está relacionado con sociedades, van a ver que esto y el arcano, por ejemplo, el arcano 2 o después más adelante cuando tuvimos el 14 son buenos para sociedades, son buenos para uniones, para trabajos en común. Bueno, después vamos al arcano número 3, ¿no? Que es la emperatriz, que representa la ley del 3. Todo sale bien con el arcano número 3. Hay taros que traen una impresión acá en el costado y otros que no, este no lo trae, este es el tarot de Kier. Hay algunos que traen
un escrito en los dos bordes y otros que no, ¿no? Entonces, pero creo que Kier tiene un librito que viene acompañando este tarot, sí, que son acá está el librito, ¿no? Este es el librito que trae el tarot de Kier, donde ustedes van a encontrar arcano, van a buscar el arcano y le va a dar todas las recomendaciones, ¿no? Y dice, en el plano espiritual, tal cosa, en el plano mental, tal cosa, y en el plano psicológico, arriba material, tal cosa, y van a encontrar cada una de las cosas. Tiene muchas más explicaciones en el libro de tarot de Kier, con el que ustedes hacen la consulta. El arcano 3 también es, al igual que el uno, el 2 y el 3, los tres son cartas positivas, representan un sí, ¿no? El arcano 3 es mucho más auspicioso que el uno y el 2, por más que los tres son buenos arcanos, pero el 3 está relacionado con la creación. Ustedes preguntan si tienen que hacer algo cuando usted está relacionado con una actividad que tienen que crear o conseguir, que tiene algo importante. El 3 es muy bueno porque implica creación, ¿entienden? Los otros dos también le están. Por eso digo que la mayoría de las respuestas están en la pregunta, ¿no? Esto es un axioma trascendental. Acuérdense, la mayoría de las respuestas están en cómo uno formula la pregunta. Cuando uno formule la pregunta, tiene que dar la opción, tiene que realizarla de una manera que la respuesta sea una sola cosa. O sea, me tomo el tren y voy a visitar a mi hermano. Esa es una pregunta que tiene dos situaciones. Si se toma el tren y si va a visitar al hermano. Ahí está mal hecha la pregunta. Entonces hay que saber preguntar. El secreto está en saber preguntar. Que tenga, es como el juego, el jugar o sea, uno va por el sí y el no. ¿Entienden? Que haya una sola, así tengan que hacer más consultas, pero siempre que vayan por una, ¿no? Entonces, este, la pregunta ¿es favorable? Le pregunta al padre. Padre mío, dice Dios mío, Señor mío. Quiero saber y comprender, porque también no solamente en la oración que uno va a pedir, no solamente va a pedir la respuesta, va a pedir saber, sino va a pedir también comprender, comprensión, porque hay que comprender lo que le van a decir. Entonces uno dice, quiero saber y comprender si tengo que ir, en este caso, como decíamos, ir a visitar a mi hermano. Entonces ahí le va a salir. Si cuando esté muy ducho, y supongamos que le salga que no, hasta la persona se va a dar cuenta en el tarot por qué no, que no solamente es un no, va a entender por qué no lo tiene que hacer. Pero eso hace falta, hay estudios, hay un libro que se llamaba, ya les voy a pasar el nombre, que es el libro de los números sagrados, ¿no? Porque la numerología también tiene mucho que ver en esto, porque es el mensaje de lo sagrado, del mundo causal. El mundo causal es el mundo de las matemáticas, el mundo de los números. El mundo de las causas está regido por los números. Entonces, van con estas tres cartas todo muy bien. Arcano número 4, ¿no? El emperador.
si bien es una carta, ahí está, es una carta positiva, el 4, pero es un sí, pero es un sí de algo que les va a costar mucho. ¿Entienden? Le estoy dando una introducción, que es la introducción general. Cuando a mí me sale el 4 no significa que a mí me salga esto, y después cuando ustedes se hagan expertos ya en el uso del tarot, no significa que para ustedes el 4 le va a salir que le va a costar mucho, pero como tenemos que arrancar de una base, ¿no? Es como cuando yo les digo a ustedes que los niños empiezan a comer y comen y agarran los cubiertos de cualquier manera, pero lo tienen que agarrar y después hasta que lo agarran bien. Bueno, esto es enseñar a comer con las manos y agarrando los cuchillos y tenedores mal, como yo les estoy enseñando, para que después vayan profundizando. El 4 es un sí, pero con mucho sacrificio, ¿no? A lo mejor las cosas las tengan, tanto sacrificio que a lo mejor las cosas las tengan que realizar dos veces. A lo mejor quisieron ir a ver al hermano y tuvieron que esperar, el hermano salió, fue y vino, tuvieron que ir, esperar, o sea, las cosas eran simples, siempre hay una serie de trabas y complicaciones. Al final se va a lograr lo que se quiere, pero hay muchas posibilidades de que la situación sea que venga con alguna complicación. El 5, el jerarca, señora Nubis. Ah, muchas personas le tienen pánico a esta carta, un pánico un poco infundado, ¿no? Si bien es una de las cartas que muchas veces se da como con cuidado, cuando le sale el 5 hay que tener cuidado. Esta carta es un aviso, hay que tomarla como que es un aviso. Este aviso significa que puede venir un karma o puede venir una situación, pero que es negociable, que se puede sobrellevar. En algunos casos, el 5 para algunas personas suele ser este, muy favorable, ¿entienden? No para todos es igual. En el caso del 5. Después, si compraron el libro de Tarot y Cábala, ustedes van a ver la tónica fundamental y van a ver que esos cálculos que uno sacan, y hay personas que le da el 5 la tónica fundamental. Entonces, no hay por qué preocuparse. Yo le digo, pues la tónica fundamental, la mía es el 5. Bien. Entonces, cuando yo hice el libro de Tarot y Cábala del maestro Samael, y uno todo preocupado, pero realmente después no lo vi como un obstáculo al 5, ¿no? Lo mismo que el Arcano 13, para mí es una carta que me ayuda muchísimo. Para otras personas no, ¿entienden? De acuerdo, cada uno tiene su particularidad y tiene sus vibraciones, ¿no? Después viene o sea, cuando hablamos del 5 significa en la mayoría de los casos, si ustedes quieren anotar, significa una situación que uno tiene que tener cuidado y la tiene que negociar. O sea que el karma no está ejecutado, es como diciéndole que le avisaron, cuidado con eso. Cuidado que si vas por ahí, te puede llegar a pasar tal cosa. Y uno tiene que cambiar la estrategia. El 6, la indecisión, perdón, la indecisión. Se le llama el enamorado del tarot.
no significa que cuando sale el 6 la persona sea la pareja perfecta porque sale el enamorado, ¿no? Se le dice así. Porque la mayoría de las personas en ciertas edades y viven consultando por hombres, por mujeres, por todo, persona que se le cruza, vive consultando por esa persona. Y con el 6 hay que tener cuidado, porque si ven la figura, el arcano 6 le están ofreciendo al iniciado, le están ofreciendo algo del lado derecho y algo del lado izquierdo, ¿no? Por eso está indeciso, no sabe qué aceptar, si lo que viene de la derecha o lo que viene de la izquierda. Entonces, la indecisión nos dice que debemos observar lo que está pasando, las apariencias, o sea, las cosas pueden no ser como uno las ve, como uno las está viendo. Entonces, uno de los axiomas del arcano 6 es que observe bajo las apariencias. A veces hay que esperar porque cuando sale el arcano 6 y la persona es muy arrebatada, puede ser que se decida hacer algo, pero en realidad después venía algo mejor con el 6. ¿Ven? El 6 le está avisando que, ojo, que hay algo que vos no estás viendo, hay algo que vos no estás considerando. No solamente es la indecisión, sino algo que la persona no está teniendo presente. En la experiencia que yo he tenido con este arcano, es observar bajo las apariencias. Las cosas a veces no son como uno las ve. Entonces, uno tiene que aprender y a veces espera y viene algo mucho mejor porque supo esperar, ¿no? Eso pasa con un indeciso. Arcano 7, el triunfo, cuerpo mental, ¿no? La mente, ¿no? Esto sí, como dice la carta, representa un triunfo. Pero este triunfo es a través de muchas peleas y de situaciones mentales. La persona va a pasar por un montón de suposiciones y va a decir qué pasa, es bueno, es malo, al final dice esto, al final, y al final, o sea, porque está la mente de por medio, ¿no? Entonces, también no puede decir que las situaciones son más mentales que reales. No necesariamente a veces es el triunfo. Por eso le digo, dependiendo de la pregunta, es como ustedes van a interpretar. Porque a veces le está diciendo que ustedes tienen un problema y consultan acerca de ese problema y consulta con estas cartas y le está diciendo que esta carta en realidad no le está diciendo que van a triunfar, no le está avisando solamente que van a triunfar sobre el problema. Le está avisando que el problema es más chico de lo que ustedes lo están considerando. O sea que el problema a uno mentalmente le está poniendo mucha más emoción, le está poniendo mucha más importancia de lo que tiene, porque así actúa la mente, ¿no? El arcano número 8, la justicia, ¿no? Al igual que el 5, es un arcano que nos avisa que tenemos que tener cuidado con la situación que se nos va a presentar. Son de las situaciones, por ejemplo, diciendo, ¿voy a visitar a mi hermano? No. Si sale el 8, la palabra no. Pero, por ejemplo, pregunta acerca de un viaje, ¿no? Bueno,
de un viaje. No le está diciendo que no, pero tiene que tomar muchas precauciones en ese viaje. Obviamente la mejor precaución sería no hacerlo, pero si lo tiene que hacer sí o sí, tendría que tomar las precauciones necesarias. Por eso hay cosas que no hay que consultar, porque si tienen que hacer un viaje sí o sí, no pueden andar consultando, porque tienen que viajar. Ahí fíjense la intuición que les marca, si van en tren, en avión, van en auto, ahí es otro tema. El eremita, ¿no? El iniciado, arcano número 9. El iniciado. Habla de la soledad, sufrimiento, prueba, dolor. Por más que eso sale en algunas cartas, sale acá al costado, ¿ven? Acá al costado dice soledad, soledad, sufrimiento, pruebas y dolor acá en la parte derecha y en la parte izquierda. Bueno, acá estas cartas no lo tienen. Pero es el número del iniciado. Si uno pregunta ante queriendo investigar por qué le está pasando algo y le sale el 9, está indicando que esa situación es iniciática. Si está preguntando acerca de la salud, le está diciendo que viene con sufrimiento la salud. ¿Entienden? O sea, no hay que tomar eso como una... Por eso repito, la clave es saber hacer la pregunta y analizar la pregunta, la respuesta en base a la pregunta. Y ahora después vamos a hablar de las combinaciones cuando se hace la consulta. La retribución, el arcano 10. El reino de Malkuth, el Sefirot de acá, de este plano físico. O sea, para todo lo que sea material y sea de este plano, un negocio o algo, es muy favorable porque está hablando del reino de Malkuth, de este mundo. Pero también nos está hablando de recurrencias, de situaciones que pueden complicarse. Nos está avisando que hay una recurrencia. Por eso está la rueda de Sansara dando vueltas con todo, ¿no? Con todas las leyes que hacen girar a la ley de la recurrencia, que hacen girar, perdón, a la rueda de Sansara, que son la ley del retorno y de la recurrencia. Así nos enseña el maestro Samael, que en base a eso gira la rueda de Sansara. Entonces, es tomado como positiva, pero con algunas reservas, ¿entienden? Con algunas reservas, ¿qué quiere decir? Y bueno, pongámosle que sea un sí, pero van a tener un par de recurrencias, va a haber un par de situaciones, ¿no? Si es un negocio, sí. Si es una relación o un viaje o una convivencia, y bueno, sí, pero... Y capaz discutan, se agarren de los pelos un poquitito, pero van a salir sanos y sanos. Va a ser positivo, pero va a estar acompañada de algunos tragos amargos a veces. Arcano número 11, la persuasión. Este está relacionado con la madre. La madre dándole de comer al león significa que tiene la ley a su favor, que la madre está dominando la ley divina. Entonces es favorable, el 11 es favorable. Pero acá depende de lo que estén preguntando, ¿no? Acuérdense que yo les hablé de dos cosas.
le hablé de un tipo de consulta que nos habían enseñado antes, del 1 al 10, los cefirotes con lo que tienen que trabajar, y acá tienen que trabajar, si es en ese caso, no que tengan ley a su favor, si les sale con qué tienen que trabajar, es con el primer trabajo de Hércules, en el 11. Cuando ustedes sepan qué a trabajar. Por ejemplo, cuando se consulta con las 10 mayores de entrada, significa el cefirote que más le está vibrando en ese día. Le enseña, le dice a uno que ese cefirote está más activo ese día. Entonces, uno puede canalizar mejor las actividades. Cuando hay personas que dicen, quieren saber cómo orientar su trabajo y bueno, lo van orientando de esta manera, ¿no? Entonces es la Divina Madre a favor, el arcano número 11, todo a favor, ¿no? La percepción, una carta que nos indica que sí, que está todo bien. Arcano número 12. Más atrás, muy atrás. Bueno, ahí. Arcano 12. El apostolado, ¿no? Depende la pregunta que se haga, esta carta representa. Para nosotros los misioneros, si nos sale una carta como esta, significa que salimos, que debemos salir a dar misión, a dar conferencias, salir a servir. Para una persona que pregunta acerca de una situación y le dice que va, yo siempre ponía este ejemplo, porque así me pasaba. Yo me iba mucho a los 18, 19 años a un cerro que se llama el Cerro Uritorco, en Córdoba. Un cerro donde se ven muchas naves y todo. Y siempre que me salía el 12, yo llegaba a la cima, pero llegaba descalzo porque se me había ampollado el pie con el zapato y llegaba así en ampollas y la única manera de llegar era descalzo porque no soportaba el zapato. No significaba que no iba a llegar, pero se llegaba con sacrificios. Es la vida del apóstol, ¿no? O sea, el apostolado significa que va a conseguir lo que quiere, pero con sacrificio. O sea que no le va a ser fácil, se va a tener que sacrificar. No es como algunos arcanos, como el 11, como el 3, no. El 12 significa que sí lo va a lograr, pero le va a costar. ¿Qué? Bueno, acá para algunos esta carta, bueno, para mí es una de las preferidas, pero para mí, no, no para todos. Arcano número 13, la inmortalidad. Quiere decir que algo cambia de estado. Morir y nacer es un cambio de estado. Alguien se murió y va a nacer de vuelta. Es un cambio de estado. Pero también significa muerte de situaciones. A lo mejor hay malas situaciones que se acaban y aparecen buenas situaciones. O puede ser una buena situación que pase a ser mala. Por eso hay que tener intuición para interpretar. Uy, se me viene una buena, se me viene una mala. Yo veo el 13 y yo me pongo contento. ¿Entienden? Pero no todos, no todos viven con el 13. El 13 es el número de los maestros mayas. Por eso Xochipilli,
a Ejekal, a Camazot, a todos usan con 13 velas y con 13 personas. Todos, todos. El Mato Samán entregó lo de Xochipilco nomás. Entonces, el arcano 13 significa cambio de una cosa en otra. Y es un cambio de raíz. Fíjense que la guadaña va desde abajo, está cortando desde abajo, ¿no? Las cosas cambian de raíz. A lo mejor muere una relación y nace otra. ¿Entienden? Lo que pasa es que uno muchas veces de entrada las cosas no las considera favorables hasta que pasan los años y dice, menos mal que me pasó eso, porque si no, te gustó. A veces cuando algo se acaba es porque van a hacer algo nuevo, pero eso la gente no está preparada para eso, parece que no está preparada para salir de la zona de confort ni para los cambios, ¿entienden? El cambiar cuesta, cuesta porque uno tiene que dejar de lado muchas cosas. Arcano número 14, la temperancia. Ahí, la temperancia. Si ustedes ven el arcano 14, esta aplicación no la van a encontrar en ningún lado, yo la tuve ahora con un maestro. Por eso es una de las cartas que a mí me gusta mucho más que el... La mayoría son todos fanáticos del 19. A mí me gusta muchísimo más el 14, yo prefiero más el 14 que el 19, pero eso es una idea mía. No lo tomen como algo que es para ustedes. El 14 está formado por dos 7. 7 más 7, 14. Significa la unión de dos personas. Sus 7 cuerpos con sus 7 cuerpos, los 7 chakras con los 7 chakras. Cada uno de nosotros es sextuple en su constitución. Por eso, este arcano nos habla de sociedades, de matrimonio. Y es muy favorable y casi el 14 casi no tiene ninguna, digamos, en un prospecto médico, podemos decir que no tiene casi ninguna contradicción, ¿no? No hay nada que esté contraindicado en el 14. Es una carta muy favorable el 14, la temperancia. Por ejemplo, pero si uno pregunta en qué está fallando y le sale el 14, no significa que está todo bien. Por eso está ahí. Uno pregunta en qué estoy fallando y sale el 14. Y le está indicando que no tiene templanza. O sea, interpreten la carta como la pregunta. Si uno pregunta en qué estoy fallando y le sale el 14, significa que no tenés templanza. Y si uno pregunta en qué tengo que trabajar y te sale el 14, significa que tenés que trabajar desarrollando la templanza. Pero si está preguntando, ¿es favorable que compre el kiosquito a medias con mi sobrino, por ejemplo? Y te sale el 14, sí, es favorable. Depende de la pregunta, cómo va a interpretar la respuesta. Arcano número 15, la pasión. Tifón Bafometo. Depende de la pregunta que ustedes hagan. Esto es fracaso, fracaso, tentación. No. Pero no significa que se le presentó en una pareja o a lo mejor en una pareja que ya está constituida
le sale de golpe el arcano 15 y dice, no, no, me tengo que separar, no, no, no. Significa que viene una situación difícil en la pareja, no significa fracaso de la pareja. Pero en todo caso, si se consultara antes de, a ver, voy a ser muy claro, antes de darle el primer beso, por ejemplo, ¿no? Pues si ya consultan después, o sea, la consulta hay que hacerla antes de darle el primer beso, antes de darle el primer abrazo, antes de invitarla a salir, antes de un montón de cosas. No hay que preguntar cuando ya pasó de todo, había preguntar. No, no, no está correcto. Entonces se hacen antes. Entonces, porque uno ya se ligó kármicamente. Entonces, Arcano 15 es fracaso amoroso, la pasión, el diablo, una tentación. Eh, ¿En qué tengo que trabajar? Y le dirá que tiene que trabajar sobre la pasión. Bueno, porque como uno tiene que trabajar toda la vida sobre la pasión, precisamente sobre lo que tiene que trabajar es sobre la lujuria, en este caso. Por lo general, este arcano suele estar muy relacionado con las situaciones lujuriosas, ¿no? O instintivo, todo lo que sea instintivo, ¿no? Porque acuérdense que el maestro Samael cuando habla de los cerebros y de los centros, el centro sexual lo pone con el instintivo motor. Entonces está relacionado con esto. Arcano 16 es ya es el karma que no se puede negociar, el karma aplicado. O sea, ya te quebraste la pierna, te la quebraste, ya no la puedes desquebrar. Ya está. No se negocia el 16, ¿no? Y si nos sale antes de hacer la situación, hay que evitar esa situación. Sí. Evitar un viaje, evitar una relación, evitar una negociación, evitar lo que quieran con el 16 no es favorable. Por más que hay personas que lo quieren favorable y dicen, como quieren un sí, dice 16, 6 más 1, 7. No lo quieren reducir a 7 para que no sean favorables. Vieron que hacen toda la trampita y suman, porque hay personas que no saben sumar. También ese es otro problema de las cartas, porque no saben sumar las cartas y le da cualquier cosa. Bueno, eh, Arcano 17, la esperanza. Esta es una carta buena, pero es buena para las personas que son pacientes, porque le está diciendo que sí, pero que no es el momento. O sea, le está diciendo sí, tenés que esperar. Por eso, a mí cuando me salió, y yo tuve que esperar 2 años para que se dé la situación. Y era matemático. Hacía la consulta y el 17 parecía que no sé de dónde salía, así. La sacaba del mazo y aparecía de vuelta. Aparecía ahí. Y aparecía el 17. ¿Entienden? En ese momento no teníamos la suerte de tener las cartas a color. Existían en un solo color, antiguamente. Arcano 18, el crepúsculo, ¿no? En el crepúsculo, cuando estamos en el crepúsculo, no es ni día, ni de día ni de noche. Es una situación incierta. No está el sol ni la luna. O sea, está todo incierto. En el crepúsculo estamos a punto de anochecer y se está yendo el día. Representa también los enemigos ocultos. Esto lo recontra saben todos. Lo saben. El 18 de los enemigos ocultos que cada uno tiene. Pero si uno pregunta en qué tiene que trabajar, los enemigos ocultos son nuestros egos. Y no siempre el 18 le está indicando que uno tiene enemigos afuera, ¿eh? Porque a veces es uno el que se está auto boicoteando y le sale el 18. Por eso hay que ser
muy realista para usar el tarot, porque el tarot no se basa tan... Lo importante acá en la consulta del tarot no es saber hacer la consulta ni saber lo que significa la carta, sino es la interpretación que le van a dar. Si no saben interpretarla bien, bueno, hagan una consulta y vean qué es lo que pasa. Entonces se van a dar cuenta qué es lo que le quiso decir la carta. Entonces ahí van a ir tomando experiencia con el tarot. Si no, no. El arcano 19, una pareja, la inspiración, ¿no? Eh, Todos la toman como favorable, hasta pintan murallas y pintan cosas con el arcano 19. Yo he visto las parejas más, con este arcano, las mejores que se veía y las he visto separar sin tratarse mal, ¿no? Porque no significa a veces que el arcano 19 es garantía de algo, porque la garantía está en uno, en cómo se comporta. Por ejemplo, ¿cuántos misioneros me decían, me voy a casar? Y yo le decía, ¿estás seguro que te vas a casar? Sí. Y uno conocía a la otra persona, misioneros y misioneras, dice, no, porque yo sé que él o ella va a cambiar, me decía, va a cambiar. No, no cambiaba ni de chiste, cambiaba. Y después agarraba y bueno, todo terminaba mal. Y el arcano 19 era muy bonito, lo veía uno todos esos días, ¿no? Y bueno, pero después uno se encuentra con la realidad, ¿no? Ese es un problema. El arcano 20, la resurrección, un muy buen arcano. Significa que renace de nuevo lo nuevo, renace lo nuevo y lo bueno, o sea, lo que para nosotros es bueno, no para los demás. Eviten caer en el error de que cuando uno aprende a manejar el tarot, le dice, ¿querés que te consulte? ¿Querés que te consulte? Le dice a la gente, yo te consulto, yo te consulto. Y se andan ofreciendo, le andan consultando a todo el mundo. No, eso ténganlo para ustedes, ¿no? No saben qué hacer, agarran el tarot y le empiezan a consultar a la gente. Entonces no va. No, no, porque el tarot le está respondiendo a ustedes. Interpretan mal y le van a hacer meter la pata a la otra persona, sinceramente. Aprendan a no meterse en la vida de la demás gente. Aprendan en eso, a no meterse en la vida de los demás. Esto le va a evitar muchos problemas. Y no le anden consultando a la gente. Es mi consejo. Cada uno haga lo que quiera. Y menos andar ofreciéndose. Yo te hago la consulta, yo te hago la consulta, yo te hago la consulta. O pedirle a alguien, ¿me hace la consulta? ¿Me hace la consulta? Y a lo mejor la otra persona interpreta mal y uno termina tomando mala decisión y lo que le dijo nada que ver. Entonces, esto es algo muy personal, ¿no? O sea, uno si le va a pedir una consulta, entonces, este, ténganlo presente, la resurrección es lo bueno que renace. El arcano 21, la transmutación, pero es también conocido como el loco del tarot, ¿no? Por lo general, esta carta no es positiva, es negativa. Entonces, acá, acá, no, si le sale esta carta, no significa que le está indicando que están transmutando.
le significa, le está diciendo que están haciendo las cosas mal. ¿Entienden? Esto basándome en el libro Tarot y Cábala del maestro Samael. Este, basándose en el libro del maestro Samael que se basa en el libro de Iglesia Janeiro, ¿no? El arcano 21 en la transmutación significa que la persona tiene una tendencia a caer en el mal. O sea que hay una tendencia a caer en el error también. No es una de las cartas positivas, sinceramente. Es una carta que no es conveniente. Después viene una carta así que es positiva, el arcano número 22, el regreso. Todo sale bien, la corona de la victoria, dice. Representa el iniciado volviendo al absoluto, habiendo ya eliminado el ego, por eso está arriba y encima del cocodrilo. Lo ha dominado su bestia interior, está por encima de él. Entonces representa el regreso al absoluto, ¿no? Último trabajo de Hércules. Entonces, por ahí pueden investigar. Es el letra hebrea omega, ¿no? Está relacionado con la letra omega, pues, una parte de ella. Después tienen los arcanos menores. Los arcanos menores, siempre, esto fue lo que se nos enseñó básicamente. Por ejemplo, no vamos a explicar los 56 menores, ¿no? Pero sí los podemos dividir en 4 grupos. 56 dividido 4, ¿cuánto da? A ver, los que son rápidos. ¿Mm? Dividido 4. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Nadie? Ahí busquen la calculadora. 56 dividido 4. 14. Sí. Bueno. Los primeros 14 corresponden al elemento tierra. Los segundos 14 corresponden al elemento agua. Los terceros 14 corresponden al elemento, como acá, como los taduas, van subiendo. Tierra, tierra, agua, aire y fuego. Van dividiendo en 4 grupos que le va a ayudar a interpretar un poquito. Y no tienen mayor información, salvo acá no hay, sí hay un símbolo mágico arriba que es por lo general un símbolo egipcio. Pero cuando ustedes hacen la consulta o van a consultar el tarot, hacen, toman los 22 arcanos mayores, ¿no? Los mezclan, ¿no? Lo van mezclando, ¿no? Y van haciendo la pregunta muy bien concentrados. Que la pregunta se dice que no debe estar ligada. Cuando una pregunta está ligada significa que hay otra pregunta más, ¿no? Entonces uno dice,
puede preguntar, de acuerdo a la mística que tenga cada uno, ¿no? Porque hay personas que quieren saber. Yo siempre pregunto si es la voluntad del cielo y la voluntad de mi Padre hacer tal cosa. Esas son mis palabras, ¿entienden? O sea, pregunto si es la voluntad del cielo, de mi Padre y de los maestros de la Logia Blanca, que eso lo aprendí a mí, el que me enseñó a consultar el tarot fue Fernando Salazar Bañón a los 15 años. Entonces, que le preguntamos exactamente cómo lo usaba el maestro Samael. El maestro Lamy todavía no se había dado a conocer. Entonces él nos enseñó el método que utilizaba el maestro Samael. Y eran estas palabras. Si era la voluntad del Padre y de los maestros realizar tal cosa. Y yo desde los 15 años, 16 años que vengo realizándolo de la misma manera, tal cual se me enseñó que lo hacía el maestro Samael. Entonces uno preguntaba así y abre la baraja, abre los arcanos así y agarra y saca por intuición. No, saca, saca, no. Y la pone abajo, ¿no? La tapa hacia abajo. Le pregunta a la madre. La madre es de hablar más que el padre. Por eso hay que sacar dos cartas. No. El padre es más sintético. Entonces, uno le pregunta a la madre la misma pregunta, pero dirigida a la madre. Mezclan los arcanos menores, agarran así, y sacan uno, lo ponen a la izquierda, sacan otro, lo ponen a la derecha. Ahí ya tienen las cartas para dilucidar qué es lo que está pasando, qué es lo que ahí le va a pasar, qué les depara el futuro. No hay que tomarlo así. Primera carta, arcano número 11. El padre respondió que sí, la madre a favor, la ciencia oculta a favor. Arte y ciencia, arcano número 37. La madre le dice que tiene que actuar de acuerdo con arte y con la ciencia. O sea, sepa interpretar lo que le está diciendo la madre. Arte y ciencia. Pero también está hablando acá del desconsuelo. O sea que seguramente todavía no hice la suma, pero va a haber una situación amarga en esa situación. Ahora vamos a consultar. Tenemos 11, 35, pero ustedes se van a fijar en esto numerito que sale abajo a la derecha. Y acá dice 8. Porque hay otros arcanos que le van a dar distinto. Para no caer en este error, es el 11, el 8. El número que sale abajo a la derecha. Entonces tenemos 11 más 8, 19. 37. ¿Ven? Acá. Algunos suman mal y sumarían 10. 3 más 7, 10. Porque dice no se pasa de los arcanos mayores. No. Se reduce a un solo dígito. Y acá van a encontrar que dice el 1 abajo. Entonces acá es donde van a aprender a sumar. Entonces le da 11 más 8 más 1, arcano 20. Arcano 20, la resurrección. Sí, la resurrección.
sería una respuesta favorable donde nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con una situación de desconsuelo. Ahora yo les voy a decir, por ejemplo, supongamos que la carta esta le salga 20, ¿no? Pero acá, en la respuesta de los arcanos mayores, de entrada el padre le respondió con un 16, la respuesta es no. Así la respuesta final sea favorable, ya el padre dijo que no de entrada. O sea, para que la respuesta sea favorable, la respuesta del padre y la final tienen que ser favorables. Ahí es donde le erran todos, porque todos quieren encontrarle la vuelta al sí. Y tiene que salir el sí, tiene que ser rotundo. El sí tiene que ser en la síntesis y en la respuesta del padre. Entonces ahí van a tener un problema si no hacen caso. Ahí van a descubrir por qué las consultas y después cuando le hacen caso las cosas les salen mal. ¿Por qué? Porque interpretaron mal la respuesta. Por ejemplo, acá hemos utilizado el método básico. Un arcano mayor, los dos menores y después este. Y hemos utilizado un método para saber con el arcano del 1 al 10, para saber con qué sefirote tenemos que trabajar y del 11 al 22 con qué es lo que tenemos que trabajar, con qué rasgo psicológico o qué aspecto psicológico tenemos que hacer. Está relacionado con los trabajos de Hércules. Hay que investigar y buscar. Bueno, ya llevamos 1 hora y media. Así que, preguntas. Hola maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Cristian? Bien, bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Maestro, una pregunta. Con respecto al arcano 21, pues yo siempre lo había interpretado como positivo y ahora me... Qué sorpresa, maestro. No. El maestro Samael lo llama el loco del tarot. Sí, sí, yo estoy de acuerdo porque eso dice el maestro, pero... Claro. Lo que pasa es que hay una confusión con otro libro después, posterior, donde lo dan Ujú. como positivo. Y es el libro que sacó el maestro Orán. Ah, ok, ahí está Y entonces. cuando hablamos el tema, yo lo hablé con el maestro y dijo, no, fue un error que hubo. Entonces, el 21 es tendencia a caer en lo malo, en lo maligno. Ya. Así lo Y me, enseña así lo enseña el maestro Samuel. Y y me imag- después, claro, y después la explicación del 21 la pone en el 22 en el libro ese del maestro. Pero el maestro Samuel es muy claro en Tarot y Cava, de Iglesia de Janeiro también. Ok, maestro. Así que, Me imagino que aplica en todo, negocios, a sí, situaciones emocionales, todo. todo. Pero pues, por supuesto, después tú tienes que ver qué tan malo para ti es el 21. Pues me representa mucho, maestro. ¿Entiendes? Sí, porque a lo mejor es en lo que tienes que trabajar, porque por ejemplo, te habla de la transmutación. A veces te está dando, a veces es como que te habla un maestro, claro, ¿no? Sí, Uno hace una pregunta, pero a veces en esa pregunta eh, es como un maestro, a veces le tiene que decir algo un maestro y lo que menos, y le quiere mandar un mensaje. Entonces, por eso hay que saber interpretar. A veces, la única manera que tienen a veces los maestros de la que, y bueno, uno estaba haciendo una consulta al tarot y le quisieron advertir sobre una situación y le salió la transmutación. Por eso tiene que quedarse a reflexionar sobre la pregunta que hizo ok. y no es
Por eso el tarot no se hace, no se utiliza las apuradas ni nada. Se utiliza con mucha mística. Por supuesto que yo entiendo a veces la urgencia de tomar decisiones, y en ese momento de urgencia de tomar decisiones está el de a veces no prende las velitas y todo, va y tiene que hacer la consulta rápido. ¿Entienden? Yo entiendo que a veces hay que hacerlo así. Ya, ya. A veces no se puede dar todas las situaciones exactas como para decir tengo que hacer una consulta. Por ejemplo, uno llegó el tarot, está en el auto solo y tiene que tomar una decisión, que a lo mejor utiliza el tarot en su auto y no se va a poner a prender las tres velas dentro del auto, no se va a no va a tener un vaso de agua y todo. Bueno, lo utilizará de una forma con sentido común, tratando de ubicarse lo más posible en el lugar, ¿no? En la Bueno, maestro, situación. por lo general yo esto de la cuestión del tarot, y yo no, nunca es a la ligera, maestro. Siempre Claro. con mucha paciencia, con mucha ubicación y pues pidiendo asistencia también al tarot, ¿no? Al ser, al Sacratísimo Espíritu Santo. Es más, hago la recomendación que está en el libro del tarot y cábala del maestro Samael, que hay que bendecir las cartas antes de empezar Sí, ande entonces, con- siempre nada a la ligera con esto, maestro. Con mucho tino porque es fuego y el fuego quema, maestro. Por eso nosotros sí recomendamos que antes de iniciar hagan hasta una pequeña meditación, una pequeña relajación para que se ubiquen, para que no estén alterados, para que estén enfocados. Cuando una persona está enfocada y si se encuentra que está ansioso, que está así, no puede controlar, mejor no consultar. Ya. Gracias, ¿Entiendes? maestro. Eso es todo lo que quería saber. Gracias, Cristian. Ha levantado la mano Néstor. Le vamos a dar. Hola maestro, buenas Hola, noches a Néstor, ¿cómo te todos. va? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, ya parte de las preguntas las hizo él en cuanto al inicio, lo de eh, hacérsela el signo esotérico, toda la cosa, ¿no? Pero vamos a ver una cosita, yo me voy a tomar de la misma consulta que hiciste, que tenemos una respuesta del padre que es 11 y una respuesta de la madre que por un lado es 8 y por el otro lado es 1. Eso nos da un 9. Entonces, normalmente nosotros hemos acostumbrado a decir, bueno, la respuesta que me da el padre es el 11. La respuesta, ya esta es la cábala de la consulta, ¿sí? La respuesta que me da la madre es 9. No, Entonces, la madre le está respondiendo un 8 más un uno, no le está respondiendo un 9. ¿no me está dando un 9? No, te está respondiendo un 8 más un uno, te está dando dos cartas. Ya, pero la síntesis yo no la puedo tomar como un proceso iniciático, ¿no? No, no, no. Te está dando un 8 más un 9 más un uno. Por eso se suman, por eso son dos cartas distintas. Y la síntesis te da 20. Sí, Por eso. No es que te da 9, no, no. Tú sumas todo. Sumas el 11 más 8 más uno. sí, Ahí saca la final. Lo que te da la madre son dos consejos, siempre dicen, ¿no? Da el vale, consejo del arte el arte y la ciencia, cómo uno tiene que trabajar de una forma con respecto a la ubicación en el arte y la ciencia, o sea que va a tener que medir mucho su actuación, va a tener que tener un arte en su, en su conducta y actuar de acuerdo a la con, sa- ciencia, o con sea, ser conocimientos. con conocimiento, ser coherente, y también por eso ahí se toma mucho el nombre del arcano. Y le va a Entonces decir una que acción rápida también. también le dice que va a haber un desconsuelo, o sea, que va a haber una situación que va a estar de desconsuelo. O sea, cuando viene un desconsuelo, ¿qué significa? Que a lo mejor le está avisando que a lo mejor va a lograr las cosas, pero a lo mejor va a existir un desconsuelo y capaz quiera tirar todo por la borda
por ese desconsuelo. Acá estamos analizando yo no hice ninguna pregunta, por supuesto, ¿no? Yo Claro, saqué claro. para mostrar. Pero el desconsuelo les puede estar avisando que por eso de acuerdo a la pregunta y le dicen, bueno, va a haber una situación que te va a desconsolar, que te va a hacer, que te va a afectar, una situación. Por eso depende cómo depende de qué pregunta hayan hecho. Sí, Por claro, ejemplo, claro. Eso sí. si esta pregunta hubiera sido, por ejemplo, de algo emocional, ¿no? En el arte y la ciencia, por ejemplo, le está diciendo que, por ejemplo, que si fuera vamos a hacer lo más básico que hacen todos. Todos preguntan por la pareja o por una pareja. Le sale el 11 significa que sí. Arte y ciencia le está diciendo la madre que sí, pero tiene que ser artista, o sea, tiene que ser una persona, ahí le está diciendo que tiene que ser detallista, que tiene que ser estar en el detalle, llevar a Hilar mujeres fino. presentes, ¿entienden? O sea, todo lo que implica la seducción y al, Al arte de conquistar. y al arte de la conquistar, ¿entendés? Y le dice que va a pasar una situación de desconsuelo, seguramente capaz una noche le diga que no a algo y uno piense que se arruinó todo y son como siempre pasan las cosas y después se mejoran, ¿entienden? Claro, Entonces, una noche donde uno capaz va a ver todo negro, pero después viene un triunfo, claro. Que es el ¿no? 20. Que es el 20 en este Mm, caso. vale, vale. Analizando situación fuera de pareja. Si fuera de una sociedad para hacer con alguien, le está indicando que, bueno, que tenga un arte y la ciencia, bueno, que si es de negocios, que tenga los ojos bien abiertos. A la madre le está diciendo que tenga los ojos bien abiertos. Si es, o sea, si es una situación de negocios, Sí, que esté bien abierto. Un desconsuelo puede ser que tenga una pelea con el socio, ¿entienden? Van a claro, llegar a un acuerdo, pero van a tener una pelea quizás con el socio. Pero va a tener que abrir muy bien quizás los ojos con respecto a los números. claro. No me refiero ya a los números de las cartas, sino me refiero a los aportes económicos a cada uno o alguna avivada, como le decimos nosotros en Argentina, alguna ventaja que alguien quiera sumar. Y el arte de Eh, la diligencia que haya que hacer sobre el negocio, ¿no? claro, por eso tiene que ver mucho la respuesta tiene que ver mucho también de acuerdo a lo que uno ha preguntado. Claro. Ok, maestro, gracias. Gracias. Solange. Hola, buenas noches a todos y en especial a usted, maestro. Hola. Quería, si me podía aclarar un poco más cómo es la suma del número de abajo de la carta, Bueno, la parte de los menores de la madre. los mayores siempre saben que tenés el número del Sí, 1 al 22. sí, Por ejemplo, acá tenemos el 20, ¿no? A ver, yo no me veo ahí. A ver, poner el 20. ahí está. ¿Ven Bien, ahí? sí, Este es el arcano 20, ¿no? sí, Entonces, en los mayores siempre vas a usar lo que está abajo a la derecha. En los mayores. a la izquierda. No a la derecha. Visto Acá. de frente a la derecha. Ah, perfecto, Vos la carta la tenés vista de frente a la derecha. y tenés abajo a la derecha. Perfecto. En los menores es exactamente igual. Vas Ajá, a tener abajo a la derecha. sí, Por ejemplo, acá sacamos el Renacimiento, el 78, justo la que tenemos. ¿no? Sí, Da 6. 6. ¿Veis que tiene un 6? Bueno, 20 más 6 y supongamos te sale impedimentos. ¿Por El qué? 4, 31, 4 dice acá abajo. Entonces tenés 20 más 6, 26. Perdón, no entiendo por qué se suma 20 más 6. Disculpe.
20 y el arcano mayor. ¿Eh? El arcano mayor es del 1 al 22. Sí. Ese no se reduce a un dígito. Los arcanos mayores no se reducen a un dígito, los menores sí se reducen a un dígito. Ah. Ujú. Qué bueno, entendí. El que esté Entonces, era 70. acá en el 78, que si 8 daría 15, no se suma 15. ¿Entendés? 78, 8 más 7, 15. ¿Eso dice usted? Ah, No sería 15. Todos se equivocan y suban 15, no. Entonces, Se reduce a un dígito. coma. Ah, está bien. 5 más 1, 6. Claro, te lo reduce y... Entonces se hace 6. Si ustedes ven acá, Dice 6. dice 6. Ese es el número que tienen que sumar, el 6. Esto le da 30. El 30, como se pasa de 22, 3 más 0, 3. Resultado final, 3. Cuando se saca la carta 15, la carta final es si supera el número 22. Ahí se reduce. Si no supera el número 22, no se suma la carta síntesis. Esto da 30, o sea, se pasó de 22. Entonces, hago 3 más 0, 3. ¿Entendieron? La verdad no, pero no importa. No es fácil. Ahora, ahí te va a explicar, ahí va a hablar acá. Bueno, sale bajar todo. Hola, buenas noches. Rosana, el tema del resultado final siempre te tiene que dar un arcano mayor, o sea que te tiene que dar de 1 a 22. Entonces, en el ejemplo que daba el maestro, él, por ejemplo, toma como la primera carta, es la primera consulta, la del padre, él te puso un 20. Ah, está bien, ya entendí. Pues uno de los arcanos menores, que era el 78, el Sí. número final fue un 6. Sí. Y la otra, ¿cuál era? Daba 4, porque era el 30. Bien. ¿Vamos? Ahí entendí. Entonces, claro, tenés el 20 como arcano mayor y a ese le tienes que sumar el 4 y el 6. Como 4, como da todo 30, y vos tenés que reducirlo del 1 al 22, en ese caso, tu resultado va a ser 3. Ya entendí. Gracias. Ahí está. Ahí entendí de dónde venía el 20. Venía... Ok. Gracias. Sí, verdad. Maestro, porque una vez escuché, lo cuento porque a lo mejor otras personas lo escucharon también decir, que por ejemplo, si el padre de una te dice que no, por ejemplo la carta del 16, hay gente que directamente ya no consulta, porque si mi padre me dice que no, ¿para qué voy a consultar lo que me dice mi madre? Quizás hay personas que no sirve porque la madre nos está indicando algunos detalles del por qué no. ¿Qué harías vos? Si te dicen que no, que te salió un 16 o un 8, ¿te dice igual toda la consulta? A mí me reta. O sea, Porque lo hablé con una persona que me dice que también lo había enseñado así. sí. O sea, ese es el criterio de cada uno. Por eso estoy diciendo cómo cada uno va a utilizar el tarot. Hay personas directamente cuando ya la primera les sale mal, ya abortan toda la consulta. La toman como que no. Lo que no está mal. Pero eso es decisión de cada uno. Quieren tener todas las respuestas, siguen hasta el final. Entonces pueden saber por qué no o qué pasaba y van interpretándose. A veces, yo ya como no uso más el tarot, pero antes lo usaba, entonces lo he hecho de las dos maneras, siguiendo hasta el final
y abortando. Cuando veía que ya la primera salía mala, ya no tenía sentido la pregunta, no seguía más. Pero eso está en la experiencia de ustedes, cada uno haga lo que quiera. Quiere consultarlo con todas las cartas, hágalo con todas las cartas. Ya la primera mal y bueno, ya esto se... el gran problema de nosotros es que a veces no sabemos qué hacer con la libertad. Cuando nos dan libertad de acción, ¿no? Así que, bueno, ¿qué pregunta hay? Néstor levantó la mano. Sí, hay otra cosa que no hablamos porque nos concentramos en el aspecto cábala, pero está la combinación de los elementos, la incompatibilidad y compatibilidad de los elementos frente a la respuesta. Sí, ¿Cómo asume eso? Por ejemplo, vamos a suponer que me salió aire y tierra, son incompatibles, sí. chocan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver eso en una respuesta? No, ahí tenés que ver primero, primero es la numerología la que manda, ¿no? Claro, Los otros son como consejos que te va dando la madre en la incompatibilidad de elementos, que son situaciones a pulir, pero no son impedimentos, son consejos. Por eso siempre dice que la madre da consejos, no da la respuesta. Por más que dicen la respuesta de la madre, me acuerdo que el maestro enseñaba así. El padre le decía, ¿puedo salir? Y el padre decía, sí, salga. Y la madre decía, bueno, pero ponete un chaleco y ponete la bufanda que hace frío. Entonces era como explicar los dos arcanos menores, los dos consejos de la madre que le daba para protegerse. Pero son como está la ley que dice una ley superior a la una inferior, cuando está el número, manda sobre el elemento, pero no significa que el elemento no vaya a crear un antagonismo. Pero el elemento, el antagonismo es algo, son situaciones temporales dentro de la consulta, dentro de lo que va a pasar. Puede ser que se presente un antagonismo, una discusión de momento, por un antagonismo de los elementos, pero no es algo definitivo, es algo que va a pasar en un momento, ¿no? ya, Es como decir, bueno, este, te vas a ir de viaje, pero se te va a pinchar una goma. Y es ya, algo de momento, hasta que la arreglás y hasta que arreglás el caucho, como dicen ustedes, y seguís. sí. Bueno, fíjate algo, maestro. Una anécdota que para mí fue inolvidable y por eso te preguntaba por lo de los elementos. Estando en Chile, nos toca consultar por un local para un santuario. Sí, Yo hago la consulta y me sale 3. O sea que era un sí con creación, pues, o sea, algo que se veía favorable, tomarlo. Bueno, yo no tenía muy en cuenta los temas de lo que eran los elementos, nada de esas cosas. Y para mí ese 3 fue lancémonos de cabeza, ¿no? Bien. pero El- fue en la consulta, le salió la síntesis, la arriba el síntesis, padre y también la el síntesis. padre, incluso el padre me dio 19. Fíjate que para mí fue inolvidable esa respuesta. Entonces, balancémonos de cabeza. Bueno, resulta que el misionero que me contrató la casa, que fue el que habló con el dueño de aquello, no vio las letras chicas y la casa no se podía modificar porque estaba en hipoteca. Y Claro, resulta que quien estaba alquilando era un bufete de abogados. claro, Bueno, casi nos cierran la iglesia, hermano. Y entonces yo decía, Dios mío, pero ¿por qué esta adversidad? Y nosotros tuvimos que hacer cadenas continuas con los guerreros de la antigua Tierra Luna para poder derrotar a esa gente que nos quería acabar la iglesia. sí, Y entonces cuando yo me voy, porque yo anotaba todas mis consultas, pues me di cuenta que era fuego y agua. Fuego, muchas rabias, muchos disgustos y agua, mucho llanto, mucho sufrimiento en ese sentido. Y fue donde yo pude encontrar claro que el 3 finalmente se impuso
y nosotros pudimos evitar que nos cerraran la iglesia, pero tuvimos que entregar el local tal cual como nos los entregaron. Tuvimos que reversar todas las modificaciones, todo aquello que hicimos. Es que eso, eh, hay una cosa que se llama, no por ser, no lo digo por desagradar, que se llama más o menos el sentido común. Si uno no lee el contrato, más allá de la consulta, uno tiene que leer el contrato. Claro, claro. Porque yo dueño, o tú dueño, no vas a dejar que entre cualquiera y te voltee todas las paredes y encontrar todo. Cuando vuelvas, vas a encontrar todo, porque entre una iglesia, imagínate para el dueño, encontrar todo volteado, las paredes volteadas. Uno se pone Sí, siempre como que nosotros tenemos la razón, pero si vos le devolvés a una casa a alguien te alquila la casa hoy y te devuelve la mitad de las paredes, creo que a nadie le va a gustar. no, no, eso está entendido. El tema ¿Entendés? es que cuando Sí. yo me entero, Mm. porque el misionero tenía la plata para hacer el contrato Claro, y él fue que se encargó de eso para abrir el santuario. Listo, lo sí, hizo y yo lo que le dije que el local estaba bien para hacerlo. claro, Pero cuando nos vinimos de vuelta con el problema era que en las letras chicas no se podía modificar la casa. Y claro. yo, claro, eso se lo reclamé a él. Oye, pero ¿cómo se te ocurre firmar algo con estas condiciones? Esta fue Bueno, la... pero más allá de eso, lo estaba hablando el otro día con Charbel, que no está acá, un miembro del grupo, estuvimos hace 2 días juntos. Y hay misioneros que a veces agarran casas y sinceramente dicen que le van a hacer Mejoras. mejoras. Y las mejoras que tienen que hacerle son más caras que tener que pagar el alquiler. Entonces hay cosas que hay que calcular, que no hace falta el tarot, sino hace falta mirar. ¿Entendés? O sea, Claro, yo por mi educación, yo me leo el contrato antes de firmarlo. ¿Entendés? claro, claro. Uno tiene o sea, no le puede echar la culpa solamente al tarot, sino ahí el que falló fue uno también porque no leyó lo que estaba firmando. Es correcto, sí, eso es lógico. Sí. Bueno, ¿quién más? ¿Quería preguntar algo? Nada más. Bueno, bueno, entonces, muchísimas gracias. Ya vamos a estar haciendo otro Zoom, así que, bueno, después seguimos en comunicación. Y bueno, buenas noches para todos, que descansen. Nos estamos comunicando. Gracias, maestro. Hasta Hasta mañana. luego. Gracias, maestro. Oh, Patri. Patri. Hola, Patri. No puedo hablar. Ay, ojalá la grabe, porque realmente es para repasar todo. Sí, yo escribí todo, Patri, así que, No, menos mal. Patri, ¿vos entendiste lo de la suma de los números? Y más o menos. pero yo entendí ya, así que Ah, bueno. encontramos. Dale. Por lo menos Besotes. una que Chau, chau.